Iniciamos grabación. Este fin de semana prometo ponerme al día, ¿vale? Entonces vamos a ver. Empezamos, ¿vale? Os comento. ¿Qué es un campo eléctrico? ¿Alguien sabe lo que es un campo eléctrico? Con lo que os voy a contar hoy, con el momento dipolar, ¿vale? Hoy vamos a hablar de polaridad, ¿vale? Vamos a hablar de polaridad, pero para ello os voy a dar, es una pincelada de física. El campo eléctrico, no sé si os han contado, supongo que no, porque la pandemia arrasó con todo. Básicamente, si tienes una carga aquí y una carga Q' por aquí, ¿vale? Esas cargas lo que hacen es ejercerse fuerzas entre ellas, ¿no? Hay una ley, que es la ley de Coulomb, que te dice que la fuerza que se hacen, ¿vale?, viene dada por esa expresión, ¿sí? Una manera de expresar esto es una manera alternativa de expresar eso, es decir, pues cada vez que yo dejo una carga Q en el espacio, pues lo que hace es perturbar el espacio que le rodea, de tal manera que crea lo que llamamos un campo eléctrico. Es decir, toda carga Q es tal que en las cercanías de esa carga está definido un campo eléctrico E, cuya expresión es K por Q partido por R cuadrado, vector unitario en la dirección radial, ¿vale? De tal manera que esta carga es como que crea campo eléctrico en las direcciones radiales, ¿vale? Es como si fuera un solecito que emite esas líneas, ¿no? Entonces, si yo coloco una carga Q' aquí, esa carga Q' va a experimentar una fuerza que va a ser igual a Q' por E, por el campo eléctrico. Entonces, digamos que llegas exactamente a esa misma expresión, ¿vale? Puedes pensar en términos de campos, ¿vale? Por pensar en términos de campos. ¿Va todo bien? Sí, claro. Bajar. Pero. Sí, Q'. La carga roja sería... Perdón, que esto... Aquí. ¿Ahí lo ves bien? Vale. Sí, la fuerza que experimentaría la carga Q', que sería esta carga roja, sería el valor de la propia carga multiplicado por el campo eléctrico, que es el efecto que tiene la otra carga Q en el resto del espacio, ¿vale? Esto es muy cómodo. Esto es un campo eléctrico, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar esto a las moléculas, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si pensamos en el cloruro de hidrógeno, ¿vale? El ácido clorhídrico. Si nos lo llevamos, o sea, si hacemos el análisis del tipo de enlace que va a tener, pues evidentemente el hidrógeno está deseando tener la configuración electrónica del helio, el cloro está deseando tener la configuración electrónica del argón, y eso es algo que logran estableciendo una única covalencia entre el hidrógeno y el cloro, ¿vale? Así. Entonces, pero claro, ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues ocurre algo que está relacionado con la propiedad periódica electronegatividad. ¿Os acordáis de la electronegatividad? ¿En qué consistía? Es la tendencia que tienen los elementos a atraer hacia sí los electrones compartidos en un enlace covalente. Vamos a... Hombre, por supuesto. Entonces, claro, hay una escala de electronegatividad, ¿vale? La electronegatividad de Pauli. Nos vamos a imágenes. Escala. Vamos para acá. Ostras. Estamos dando exactamente que vale. Que no vale que diga, venga, tú tronco, sí, aceptar, pero va a tomar bien. Que no, que quiero la imagen y ya. A tomar vientos. Bueno, a ver si está lo suficientemente bien definido esto aquí así.
¿Vale? Entonces, sabíamos que la electronegatividad era algo que variaba como la energía de ionización o la afinidad electrónica, ¿vale? Pero no teníamos una idea muy clara, ¿vale? Os voy a poner aquí los numeritos, ¿vale? Entonces, a ver. Aquí lo tenéis. No os los tenéis que saber, ¿vale? Pero yo os recomiendo que sí que lo recordéis. Acuérdate, el flúor. El flúor es el elemento más reactivo de la tabla. El flúor es terrible. El flúor es la tila de la tabla. El flúor, allá donde va, arrasa. ¿Vale? Arrasa. ¿Por qué? Además, esto es una avidez por electrones. Es decir, es lo gumias que es el flúor. O sea, esto es el nivel de gumias. Esto es como cuando te vas a tomar raciones con colegas. ¿Vale? Y va tu colega el gumias. Entonces tú dices, aparta tu mano de las patatas bravas, criatura, que te la corto, ¿verdad? La mano. Vale, entonces, al gumias le tienes controlado, ¿verdad? Pues esto es el nivel de gumie con respecto a los electrones. Claro, ¿qué pasa si el flúor se junta con el oxígeno? Pues que los dos van a saco, van a ir, los dos se comen, entonces al final se acaban comiendo los dos la mitad del plato, ¿vale? Pero ¿qué pasa si juntas al flúor con el hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico? Pues que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2, el flúor 4, entonces el hidrógeno se pone a hablar de, pues sabes que últimamente estoy discutiendo mucho con Carlota, y mientras el hidrógeno le va contando al flúor lo que discute con Carlota, el flúor coge y traca y se come todas las bravas, ¿vale? Entonces se lleva todos los electrones para él. Ahí tienes el flúor, ¿vale? Entonces lo que importa es la diferencia de electronegatividad a la hora de ver si los electrones compartidos en el enlace están muy echados hacia un lado o si no, ¿vale? Acuérdate, el flúor 4, ¿vale? Y luego vas de menos 0,5 a menos 0,5, menos 0,5, menos 0,5, menos 0,5, menos 0,5, ¿vale? Así que bueno, no es... Y luego aquí te haces un menos 1. Y con tener esos valores, ¿vale? En cada uno de esos saltos haces un menos 0,5. Y con tener esos valores pilotados, la amplia mayoría de las preguntas ya las tienes claras. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo te digo, oye, cloruro de hidrógeno? Pues el cloruro de hidrógeno es el cloro, que es muy electronegativo, tiene una electronegatividad de 3, con el hidrógeno, que es 2. La diferencia es importante, ¿vale? ¿Eso qué significa? Eso significa que la nube electrónica, ¿vale?, está muy echada hacia el cloro, ¿vale? Y muy poco hacia el hidrógeno. Esos electrones que están ahí compartidos están mucho más echados hacia el cloro que hacia el hidrógeno. Claro, si aquí tienes una nube electrónica, ahí tienes una zona de cargas negativas. Y aquí tienes un déficit de cargas negativas, por lo tanto aquí tienes una carga, ¿vale? Es como tener una carga positiva, ¿sí? Cuando tienes cargas positivas y cargas negativas, se establece un campo eléctrico que va desde la carga positiva hasta la carga negativa, ¿vale? Ese campo eléctrico, ¿vale?, es lo que define el momento dipolar. En realidad, el momento dipolar, ¿vale?, se define como Q por E. Pero no necesitas pilotarlo, ¿vale? Simplemente que sepas que ahí se va a establecer debido a que alguien está trayendo muy fuertemente los electrones hacia sí, ¿vale? Y entonces se genera un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, si es significativo, pues hace que la molécula sea polar, ¿vale? Entonces vamos a diferenciar dos tipos de moléculas. Moléculas polares y moléculas apolares, ¿vale? ¿De qué forma puedo encontrar yo una molécula que sea... A ver, ¿cuándo va a ser una molécula apolar? ¿Alguien me sabría decir así a bote pronto una molécula que sea apolar? ¿Perdona? Sí, pero ¿cuándo creéis que nos vamos a encontrar una molécula apolar? Bueno, si juntas coleguitas que tienen la diferencia de electronegatividad suficiente, vas a tener polaridad, ¿vale?
Entonces, de hecho, cuando la diferencia, ¿vale? La electronegatividad se suele representar con la letra griega xi. Si la diferencia de electronegatividad es superior a 1,7, el enlace ya no es covalente, el enlace es iónico. ¿Vale? Pues ya se supone que, o sea, es ¿vale? el litio con el flúor. Eso ya no es un enlace covalente, ya no estamos compartiendo. Ya es, el flúor es tan electronegativo que y se queda el electrón. ¿Vale? Si la diferencia de electronegatividad está entre 0,4 y 1,7, ¿vale? Ahí ya tenemos un enlace covalente polar. ¿Vale? Y si la diferencia de electronegatividad es inferior a 0,4, ya se supone que es un enlace covalente, pero apolar, ¿vale? Que bueno, pues sí, a lo mejor uno tira más fuerte que el otro, ¿vale? Pero no demasiado, ¿vale? Entonces ahí ya tendrías un enlace covalente apolar. ¿Vale? Esto es zona friki, esto no necesitáis manejarlo, ¿vale? Pero sí que, bueno, si tienes, yo creo que es fácil recordar las electronegatividades, y con esa diferencia en las electronegatividades puedes saber hacia dónde va. Enlace iónico, ¿vale? Porque os estoy hablando del enlace covalente, hemos empezado por el enlace covalente, pero hay veces, o sea, no todos los posibles enlaces son covalentes, ¿vale? Tenemos enlaces iónicos entre metales y no metales, ¿vale? Los metales son los coleguitas de la izquierda, los no metales son los coleguitas de la derecha. Cuando se unen metales con no metales, el cloruro de sodio, ¿vale? La sal que le echamos a la sopa, eso no es un enlace covalente. Es sodio, que es muy electropositivo, muy metálico, ¿vale? Junto con cloro, que es muy electronegativo, muy ávido de electrones. Entonces, uno está deseando soltar el electrón, el otro está deseando pillarlo, entonces, pues eso, cuando quedas con tu colega al gumias, pero tú vienes de meterte un cocido hasta arriba y dices que patatas bravas, empáchate, colega, a mí déjame en paz, ¿vale? Entonces, ahí es un enlace iónico. 0,4. Cuando la diferencia de electronegatividad está entre 0,4 y 1,7, ¿vale? Es un enlace covalente polar, es decir, ahí claramente sí, estamos compartiendo electrones, pero hay claramente uno que está tirando mucho más fuerte de los electrones compartidos que el otro, ¿vale? Entonces, ojo, una cosa es que encontremos enlaces polares y otra cosa es que la molécula globalmente sea polar, ¿vale? Nos podemos encontrar moléculas que sean, por ejemplo, como el cloruro de hidrógeno, ¿vale? Esa molécula, ¿cómo creéis que va a ser? ¿Polar o apolar? El cloruro de hidrógeno, el ácido clorhídrico. ¿Cómo creéis que es? ¿Polar o apolar? Polar. Claramente es polar, ¿vale? A ver. Por ejemplo, en el CO2. ¿Os acordáis que hicimos el otro día el análisis del CO2? Analizamos su... Si volviéramos a hacer el análisis, tendríamos carbono, doble enlace oxígeno, ¿verdad? Y los oxígenos así. Aquí, si miras un poquito, ¿vale? El carbono está en torno a 2, ¿vale? 2,5, ¿vale? El oxígeno es 3,5, ¿vale? La diferencia de electronegatividad es notable entre el carbono. Es una diferencia de electronegatividad de 1, es una diferencia potente. Entonces, en el CO2, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo lo siguiente. La molécula es lineal, ¿vale? Tienes un carbono, un oxígeno a un lado y el otro oxígeno al otro. Entonces, en el momento en el que analizamos el tipo de enlace que tienen, ¿vale? El enlace entre el carbono y el oxígeno tira más fuerte, ¿vale? De los electrones. Así que aquí se te va a generar un campo eléctrico, ¿vale? Un momento dipolar. ¿Sí? El oxígeno es más electronegativo. Pero si te fijas para acá, se te va a generar otro campo eléctrico, ¿verdad? Sabemos que la molécula es lineal. Así que los enlaces covalentes son polares, pero la molécula de CO2 es globalmente apolar. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Alguien se imagina por qué? Sí,
los enlaces covalentes son polares, ¿vale? Claramente el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono, el oxígeno mira ahí los electrones y dice, para acá. Y el carbono no es ávido de electrones, pero no tanto, ¿vale? Entonces, el carbono pues deja que el oxígeno tire. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto es una suma vectorial, dime. Puede ser que los oxígenos sean de la misma fuerza. Efectivamente. Es como si yo estoy intentando luchar contra... Imagínate, si yo soy el carbono y estoy jugando a la cuerda contra dos gemelos y cada uno de esos gemelos es más fuerte que yo. Entonces, yo tiro con mi mano derecha, con la fuerza que... Imagínate que puedo hacer la misma fuerza con la mano derecha que con la izquierda. Entonces, tiro con mi mano derecha hacia mí con 50 newton y el otro tira para allá con 100 newton. Entonces, pierdo por 50 newton hacia ese lado. Y ocurre exactamente lo mismo, pero por la izquierda. Entonces, pierdo por 50 newton hacia ese lado, pierdo por 50 newton hacia ese lado y las dos fuerzas se compensan y me quedo en mi sitio. ¿Vale? Pues aquí es exactamente lo que está ocurriendo. ¿Vale? Entonces, hay momentos en los que nos vamos a encontrar con, ¿vale?, la polaridad del enlace no necesariamente genera polaridad global en la molécula, ¿vale? Y me van a preguntar por la polaridad de la molécula. ¿Ok, McKay? ¿O no? ¿Ok, McKay? ¿Pillado? ¿Vale? Dígame. La última palabra, las últimas dos palabras. Vale, a ver, por ejemplo, en el ácido clorhídrico, ¿vale? Hemos visto que la distribución de electrones, ¿vale?, va a estar muchísimo más echada hacia el cloro que hacia el hidrógeno. Así que vamos a tener un momento dipolar de izquierda a derecha. ¿El cloro de hidrógeno cómo es? El cloro de hidrógeno es una molécula polar. ¿Por qué? Porque tengo un enlace polar. ¿Vale? En cambio, ¿qué ocurre en el CO2? ¿Cómo son los enlaces en el CO2? Los enlaces son polares, ¿vale? Es decir, la nube electrónica de los electrones compartidos entre el carbono y el oxígeno claramente está distribuida hacia el oxígeno, ¿vale? Y luego tienes otra nube electrónica entre el carbono y el otro oxígeno que están claramente distribuidos hacia el oxígeno, ¿vale? Entonces, la pregunta ahora mismo es, ¿hay un campo eléctrico neto ahí? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Por la simetría que tiene la molécula, ¿vale? Porque tienes un campo eléctrico que tira hacia la derecha y un campo eléctrico igual, pero que tira hacia la izquierda, ¿vale? ¿O no vale? ¿Y pasaría lo mismo con el agua? No, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí señor. ¿Qué pasaría con el agua? Sí, vamos a ver. Para saber qué es lo que pasa con el agua, ¿vale? Porque tú dices, ¿cómo es la molécula de agua? ¿Es lineal? Sí, es H2O, efectivamente. Pero ¿qué geometría? No, oye, a ver, bien. ¿Pero qué geometría tiene? ¿Conocemos la geometría del agua? ¿Es lineal? No lo es. Forma un angulito. ¿Por qué? A ver, os lo comento. Aunque tú ves H2O, ¿vale? Vamos a hacer el análisis de los electrones de valencia y los electrones para ser gas noble y a ver qué pasa. El oxígeno y el hidrógeno por aquí. El oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tenía? Eran 6, ¿no? Si no me equivoco. No es lineal. El oxígeno, ¿vale?, tiene 6 electrones de valencia, pues Z igual a 8. Sería 1s2, 2s2, 2p4, por lo tanto 6 electrones de valencia. ¿Cuántos quiere para ser gas noble? 8. Eso está claro, ¿no? El hidrógeno tiene un electrón de valencia, quiere 2. Pero tenemos 2 hidrógenos, así que multiplicamos todo por 2. Así que tengo 8 electrones de valencia, quiero 12, ¿vale? 12 menos 8 son 4. 4 electrones, es lo que me separa del octeto. Por lo tanto, voy a tener 2 enlaces, ¿vale? Va a haber 2 pares electrónicos enlazantes y el resto van a ser no enlazantes. ¿Cuántos electrones no enlazantes voy a tener? Si tengo 2 enlaces, 2 por 2 son 4, tengo 8 electrones de valencia.
8 menos 4, ¿vale? Voy a tener 4 electrones no enlazantes, es decir, 2 pares no enlazantes. ¿Sí? Básicamente lo que te estoy diciendo es oxígeno, hidrógeno por aquí, se nos va a formar aquí una covalencia y aquí otra, ¿verdad? Lo que representamos así, el lineal pintado así. O sea, esto es simplemente una representación de qué pasa con los electrones, pero en realidad, ¿cómo se distribuyen en el espacio? Pues vamos a ver. Si queréis partimos de la idea del metano, ¿vale? El CH4. El carbono, ayer os puse la geometría del carbono, ¿vale? Bueno, aquí tienes bueno, ahí tienes un metano, ¿vale? Hago una copia. El metano, ahí lo tienes. Esa es la estructura que presenta en el espacio, ¿vale? Es una estructura de simetría total, ¿vale? ¿Sí? Es como una pirámide, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí tienes aquí estaría el carbono. Estos son electrones. Son cargas negativas. Las cargas negativas se repelen entre sí, ¿vale? Y entonces la mejor distribución que pueden tener en el espacio, ¿vale? Es esta, que se llama tetraédrica, ¿vale? Es una geometría tetraédrica. ¿Por qué? Porque es un tetraedro perfectamente regular, ¿vale? Los ángulos son de 109,5 grados. Todos los ángulos son iguales entre ellos. Así presentan la mínima molestia en el espacio, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo me paro a pensar en lo que pasa con el oxígeno y los hidrógenos? Si te fijas, el oxígeno tiene 2 pares de electrones compartidos y tiene otros 2 pares de electrones que no están compartidos. Entonces, el oxígeno lo que quiere es montar una estructura parecida a la del metano, ¿vale? Porque quiere que sus electrones se repelan lo mínimo entre ellos. Pero ocurre algo, y es que los electrones libres, ¿vale? Los pares de electrones libres repelen a los pares de electrones compartidos con más fuerza, ¿vale? Entonces, el oxígeno, que quiere montar esta estructura tetraédrica, ¿vale?, con respecto a sus electrones, ¿vale?, en realidad engancha, ¿vale?, monta aquí con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un orbital S, ¿verdad? Aquí este hidrógeno tiene otro orbital S. Ahí se produce el enlace, ¿no? ¡Oh! ¡Qué capullo soy! ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Vale? Aquí se produce el enlace, ¿no? Con los espines antiparalelos ahí, en los orbitales, ¿vale? Pero aquí tienes 2 nubes electrónicas que repelen a las otras nubes electrónicas con más fuerza, de tal manera que este angulito, que inicialmente era de 109,5 grados, ¿vale?, como los pares de electrones no compartidos empujan más fuerte que los pares de electrones compartidos, este ángulo es más pequeño, ¿vale? De hecho se nos va, nunca me acuerdo, creo que es 103 o algo así, 104,5, ¿vale? Entonces, la geometría electrónica es tetraédrica, se intenta reproducir un tetraedro, pero los pares de electrones no compartidos, ¿vale?, y esta es una idea fundamental que tenemos que tener en cuenta, los pares de electrones no compartidos repelen en el espacio a los
pares compartidos con más intensidad. Entonces, los ángulos aquí son superiores a esos 109,5 grados, ¿vale? La geometría, esto es superior a los 109,5 grados, porque esos pares electrónicos no compartidos, digamos que son más empujones que los otros, ¿vale? ¿Sí? Eso hace, ¿vale? Te van a preguntar por la geometría de tu molécula, ¿vale? Cuando te preguntan por la geometría, tú puedes pensar en términos de geometría electrónica, de cómo están los electrones en el espacio, pero cuando te pregunten por la geometría de tu molécula, ¿vale? O cuando te pregunten por la polaridad de tu molécula, tú tienes que pensar en qué es lo que pasa con los átomos. Entonces, sabiendo que los electrones están así, la cuestión es qué geometría va a presentar la molécula de agua. La molécula de agua va a tener el hidrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, y esto van a ser 104,5 grados, ¿vale? Es una molécula angular, ¿vale? No es como el CO2. ¿Y por qué no es como el CO2? Por las nubes electrónicas, ¿vale? En el CO2 hemos visto que el carbono compartía todos sus electrones, ¿vale? De tal manera que el carbono no tiene pares de electrones no compartidos, ¿vale? Entonces el carbono tiene una nube electrónica para acá y otra nube electrónica para allá, y eso hace que la geometría de la molécula del CO2 sea lineal, y eso hace que aunque el enlace, ¿vale? Aquí te estoy pintando nubes electrónicas, tienes una nube hacia la derecha y otra nube hacia la izquierda, y eso genera un momento dipolar para acá, un momento dipolar para acá. Como es el mismo carbono frente al mismo oxígeno, ambos se aniquilan mutuamente. Pero ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, en el agua? El oxígeno es infinitamente más electronegativo, así que tienes aquí un momento dipolar mu1, aquí tienes un momento dipolar mu2, tienes además momento dipolar para arriba debido a la presión, porque tienes esa nube electrónica, aunque tú no la veas, ¿vale? Los electrones están, ¿sí? Tienes más momento dipolar para allá, de tal manera que el agua, ¿cómo va a ser? ¿Polar o apolar? Polar, muy polar. El agua es muy polar, ¿vale? Bien, quiero que penséis... El agua, la molécula de agua, ¿vale? Tiene muchísima polaridad. Sí. Sí. Mira, fíjate, Paula. Vamos a ver. El hidrógeno y el oxígeno, ¿verdad? Tenemos un hidrógeno por aquí, unido a un oxígeno por aquí, otro por aquí, ¿vale? ¿Dónde tenemos las nubes electrónicas? Vamos a pensar en el átomo central, ¿vale? En el oxígeno, ¿sí? El oxígeno necesita completar su octeto, ¿vale? Entonces, quiere mirar así y decir, yo quiero tener 8 electrones. Entonces, el oxígeno ve 2 electrones por aquí, ve 2 electrones por aquí, ¿vale? Que están así distribuidos. Podríamos decir, si esto fuera solamente así, ¿la molécula sería polar o apolar? La molécula sería apolar, porque encontraríamos momento dipolar ahí, mu1, momento dipolar ahí, mu2, ¿vale? Con simetría, porque es el mismo, el oxígeno está unido a 2 átomos iguales. Te encontrarías con algo así, ¿vale? Te encontrarías con 2, bueno, no, sería polar porque las componentes X se nos irían, pero las componentes verticales persistirían, ¿vale? Entonces tendríamos un momento dipolar en el eje vertical, ¿vale? Pero aún así, tú piensas que tienes en el espacio, tendrías más electrones para acá y más electrones para acá. Entonces eso, ¿vale? Eso hace que tengas un campo eléctrico, un momento dipolar. ¿Vale o no vale? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el oxígeno, ¿vale? Tiene 4 nubes electrónicas. 4 nubes electrónicas, esta de por aquí está compartida, esta de por aquí está compartida con otro hidrógeno, luego tienes otra por aquí y luego tienes otra por aquí.
¿vale? Y la cuestión es, al final, si yo pinto vectores que van de la zona positiva a la zona negativa, tengo una simetría enorme de tal manera que me induce a pensar que esto va a ser cero. Si la cosa no está clara, es que todos esos vectores se suman y no dan cero, ¿vale? O sea, para que te dé cero tienes que tener claramente, pues eso, el tetracloruro de carbono, ¿vale? El tetracloruro de carbono tienes CCl4, un carbono y 4 cloros. Un carbono, 1, 2, 3 y 4 colegas, ¿vale? El carbono aquí, un cloro aquí, otro cloro aquí, otro cloro aquí y otro cloro ahí. Imagínate las flechas, ¿vale? Del carbono al cloro, porque el cloro es más electronegativo. Una para acá, una para acá, una para acá, que suman todas una vertical para abajo y una para arriba. Se matan entre ellas. El metano sustituye los cloros por hidrógenos, pero la simetría es total en el espacio. ¿Lo veis en el espacio? ¿Vale? Es algo central, ¿vale? En lo que sería, como sería si fuera una pirámide de base cuadrada, acabada en una punta, y justo a mitad de altura tienes el carbono. Y luego haces traca, traca, traca y traca, ¿vale? De tal manera que la suma de todos esos vectores te da un cero. Si mantienes, ¿vale? Si yo te digo el clorometilo, ¿vale? El clorometano. Es decir, un metano en el que en uno de los hidrógenos metes un cloro. ¿Ahí qué pasa? Pues que ya ha roto la simetría. Entonces, el carbono con los 3 hidrógenos se entiende de manera más o menos más razonable simétrica, pero luego llega un cloro que tira y lo rompe todo, y entonces el clorometano, ese es polar, mientras que el metano es apolar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Pillado? Vale. Entonces, el agua, un átomo, ¿vale? El oxígeno quiere reproducir lo del metano, ¿vale? Entonces el oxígeno va a tener una nube electrónica para acá, para arriba, una nube electrónica para acá, una nube electrónica para acá, y una nube electrónica para allá, ¿vale? Pero el oxígeno aquí se une con un hidrógeno, aquí se une con un hidrógeno, estos electrones quedan libres, con lo cual pueden hacer un poquito lo que les dé la gana, por eso dan más caña al resto de, ¿vale? Y estos electrones de aquí quedan libres. El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo que tienes un momento dipolar así y otro así, que te genera un momento dipolar para arriba. Y luego tienes una nube electrónica para arriba también, que te genera todavía más momento dipolar, vertical. ¿Hay alguna manera posible de hacer que ese momento dipolar se te vaya a cero? La respuesta es no, ¿vale? Por simetría, ¿vale? Nos tenemos que encontrar distribuciones de cargas de una simetría extrema. Si no nos encontramos distribuciones de cargas de una simetría extrema, ¿vale? Trifluoruro de boro, boro, flúor, 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 ¿vale? Si no nos encontramos una simetría extrema, no hay no hay momento dipolar nulo y por lo tanto la molécula es polar, ¿vale? Para que os acordéis de la polaridad, ¿sabéis lo que es la capsaicina? ¿Qué es la capsaicina? Bueno, efectivamente, ¿vale? Pues que sepas que es una proteína muy, 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 muy polar, y cuando entra en contacto con la lengua, ¿vale? Lo que hace es se desdobla debido a los momentos dipolares, y eso produce una sensación de frío, pero en realidad no estás comiendo nada frío. Perdón, de calor, da sensación de calor, ¿vale? Pero en realidad no estás comiendo nada caliente. Bueno, a ver, es independiente de la temperatura, ¿vale? Y te va a dar sensación de calor. Es por la polaridad. Para evitarlo, como semejante disuelve a semejante, ¿vale? Puedes utilizar pan o puedes utilizar bebidas alcohólicas. Yo te recomiendo pan, ¿vale? Ahí lo tienes. ¿Pillado o no pillado? ¿Sí? Pensad en el amoníaco. Os dejo pensar en el amoníaco. Decidme, ¿qué va a pasar con el amoníaco? Os dejo. NH3. Bien. El nitrógeno es Z igual a 7 y el hidrógeno es Z igual a 1.
Alguien se aventura. El enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno, ¿será polar o apolar? Nitrógeno 3, hidrógeno 2.1, el enlace es polar. El enlace claramente, ¿vale? Si tú coges un nitrógeno, a ver, un nitrógeno no es un flúor, pero el nitrógeno es como el cloro, ¿eh? O sea, ojito con el nitrógeno, ¿vale? El nitrógeno es cañero, el nitrógeno es muy árido de electrones a la hora de compartir. El nitrógeno son gumias, no es el más gumias, pero son gumias, ¿vale? El hidrógeno no tanto. Entonces, ¿hacia dónde estarán los enlaces nitrógeno-hidrógeno? Son enlaces polares, claramente. ¿Hacia dónde está distribuido? Hacia el nitrógeno, ¿vale? Siempre el campo eléctrico, ¿vale? El momento dipolar está dirigido hacia el nitrógeno. Entonces, imagínate, el nitrógeno, ¿vale? Si quieres los hidrógenos en la base, un vector así, otro vector así, otro vector así. Las componentes en el plano horizontal se aniquilan mutuamente por simetría. Pero en el plano vertical, ¿qué ocurre? Que te queda un momento dipolar permanente. Y además, mucho ojito, hay un par no enlazante, ¿vale? Hay un par de electrones no enlazante, ¿vale? Es decir, en el momento en el que tú siempre piensas que van a intentar reproducir lo del metano, el CH4, ¿vale? El carbono aquí, hidrógeno, 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 ¿sí? Entonces vamos a intentar reproducir eso a ver si hay buen rollo, ¿no? Pero el nitrógeno monta esos tres enlaces, ¿vale? Uno para atrás, de tal manera que se generan momentos dipolares hacia el nitrógeno, que si los sumas, ¿vale? Tienes uno para acá, otro para acá y otro para acá, a 120 grados en las componentes horizontales, de tal manera que se aniquilan, ¿vale? En el plano horizontal no tendrías nada, pero evidentemente todo esto suma, ¿vale? Y genera un momento dipolar permanente para arriba. Y además tienes los pares libres que están ahí, que generan más momento dipolar para arriba. Así que el amoníaco es polar, ¿vale? El amoníaco presenta enlaces polares que además no se compensan por la geometría, porque en el momento en el que tengas un par electrónico libre, ese te la va a liar parda, ¿vale? Ese típicamente deshace toda posible simetría, ¿vale? Porque ten en cuenta que no está fijo en el espacio, los átomos están fijos en el espacio, más o menos, ¿vale? Por eso podemos medir distancias. Próximo día daremos una tablita, ¿vale? Con todas las posibilidades que nos podemos encontrar y nos ponemos a hacer ejercicios como si no hubiera un mañana. Bien, sí, yo también estoy deseando que llegue el lunes, pero ahora os tenéis que ir por ahí de cachondeo, ¿vale? Lo siento. Es así. Para el lunes sí. El lunes, si no va a ser una maldad. Pero sí.